Un saludo para todos, vamos a hablar en este video de qué pasó con los mercados, con las acciones, con el dólar, cómo van los sectores, cómo van los commodities, qué pasó con las elecciones ayer, así que no se lo pierdan. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? En este video vamos a hablar de qué pasó con las bolsas, con el dólar, con los TES, con el mercado internacional en el mes de mayo y qué pasó también ayer después de elecciones. Entonces no se vayan a ir, que también les voy echando pues algunas acciones que por ahí se ven interesantes en el camino. Recuerden que este video no es una recomendación, es un video educativo. Bueno, ¿qué pasó ayer después de elecciones? Este es el pantallazo del cierre de la Bolsa de Valores de Colombia el día de ayer después de elecciones. Tuvimos un rally el berraco. Acciones como Semargo subiendo el 10, Grupo Sura el 10, Mineros el 8, etcétera. La bolsa subió, llegó a subir casi el 5% por minutos, finalizó cerrando como en el 4,60 creo por ciento. El dólar se desplomó en Colombia también ayer, bajó 4%. La deuda se valorizó, entonces tuvimos un día muy bonito ayer después de elecciones. ¿Qué pasó? La pregunta que muchos se hacen. Hombre, pasó que el mercado venía muy nervioso, muy asustado, porque Petro tenía una alta probabilidad de ganar las elecciones, porque el mercado estaba descontando que a segunda vuelta iba a pasar Petro e iba a pasar Fico, y bajo ese escenario Petro tenía todas las posibilidades de ganar, incluso el mismo Petro lo sabía y por eso quería que pasara Fico. El, el golpe, la sorpresa, pues la dio Rodolfo. Al pasar a segunda vuelta, ese escenario lo tenía muy poca gente en su radar, diría que casi nadie esperaba que Rodolfo pasara, ni el mismo Petro. Entonces, cuando ese escenario se da, cambia todo el panorama político, porque resulta que Rodolfo puede sumar los votos de Rodolfo, más Fico, más Gómez, más Milton y muchos indecisos, porque Rodolfo no representa ningún partido político, Rodolfo no representa a Uribe. Entonces se abre un nuevo escenario donde se empieza a pensar que hay una altísima probabilidad que Rodolfo Hernández sea el próximo presidente de Colombia. Y ese escenario le gustó al mercado, ese escenario le gustó al dólar, bajó el riesgo país, subieron las acciones, el dólar baja, muy positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque Rodolfo es un empresario, es una persona pro mercado, a diferencia de Petro, que tiene muchas ganas de poner más impuestos, joder a las empresas, expropiar pensiones, acabar con el petróleo. Entonces ese miedo a Petro pues se venía reflejando en el dólar, en las acciones. Cuando Petro prácticamente pierde las elecciones en proyecciones, el mercado se dispara. Entonces el mercado pues le da la bienvenida a Rodolfo. Bueno, ¿qué pasó en el mundo? ¿Cómo van los mercados en el mundo? Resulta que hoy la bolsa de Colombia es la tercera bolsa que más sube en todo el mundo. Entonces, cuando les digan que el país está jodido, pues, hombre, no, resulta que no. La bolsa de Colombia sube 20%, 21% en lo que va corrido del año. La bolsa que más sube en este momento son las bolsas de Chile, Brasil. Ahí viene también Turquía, Arabia Saudita, Qatar. Si ustedes miran mercados emergentes, mercados que dependemos del petróleo, de los commodities, van súper bien. Mientras que los países desarrollados, Estados Unidos menos 13, si miramos el Nasdaq está por los menos 20, miren cómo está China, cómo están muchos países como Francia, como Italia, muchos países europeos, muy mal, todo el mundo rotando a emergentes. Esa es la rotación de la que hemos hablado mucho en el canal. Por sectores, ¿cómo están las cosas? La energía sigue mandando la parada. Yo creo que ya, mi opinión personal, pues no es momento de estar en energía o por lo menos ir disminuyendo, porque pues es un sector que realmente ya está sobrecalentado, es un sector que ya dio mucho dinero, lleva 61% de alza en lo que va del año, mientras que por ejemplo las tecnológicas están en menos 20. Entonces las tecnológicas que eran las que dieron plata los últimos años, ahora son las que están dando menos plata. La energía que no dio plata por mucho tiempo es la que está dando ahorita plata. Yo creo que ya la energía está recalentadita y las tecnológicas en cambio se están poniendo interesantes. Cuando miramos también este tipo de acciones hay algo muy interesante. Las IPOs han caído 40%. Esa burbuja que había en IPOs pues está reventando claramente, mientras que los sectores que están, digamos, sosteniendo al mercado son las empresas grandes, las empresas con dividendo, las empresas value, y las que están bajando es donde había una burbuja, las empresas de crecimiento, las empresas de momentum, las small caps. Toda esa burbuja está reventando, la peor parte ya reventó, de hecho empezamos a ver oportunidades, entonces tengan eso muy presente, hay oportunidades en Estados Unidos. En el video pasado habíamos hablado del dólar, habíamos explicado que existe el DXY te mide el comportamiento del dólar a nivel mundial,
Miren el rally que ha tenido el dólar a nivel mundial en los últimos meses. Ese alza del dólar en Colombia tiene que ver con las elecciones, pero también tiene que ver con el alza del dólar a nivel mundial. Esto es lo que manda la parada. Tuvimos una pequeña corrección positiva. Los tesoros también venían disparados en tasa, también han tenido una pequeña corrección, digamos un descanso. Si queremos que emergentes sigan subiendo, pues lo que necesitamos es que el dólar siga, digamos, bajando y que la deuda también se estabilice o empiece a bajar esa tasa de los tesoros y de los TES que está tan costosa. En cuanto a los commodities, tristemente, pues el mes de mayo fue un mes también alcista para commodities y digo tristemente porque esto empeora el tema de la inflación. Vamos a seguir teniendo inflación. Yo mantengo mi hipótesis que a partir del segundo semestre, es decir, a partir de ahorita que empieza junio, la inflación se debe moderar, pero desafortunadamente los commodities siguen al alza. El petróleo, esto es el carbón sigue disparado, el gas natural sigue disparado, el petróleo sigue 50% arriba en el año y este índice que mide una canasta de commodities que se llama el CRB Index sube un 38% en el año. Entonces miren que es difícil que la inflación vaya a ceder porque los commodities siguen altos. Sin embargo, hay otros commodities pues, que han estado, digamos, bajando un poco, como el acero, como la madera. Y si miramos aquí, pues esta canasta, vemos unas pequeñas correcciones, pero poco significativas, pero necesitamos que para que la inflación ceda, pues los commodities también empiecen a ceder un poquito. En cuanto al Colcap, continúa su tendencia alcista, miren que sigue dentro del canal. Miren lo interesante que ha pasado con el Colcap. El Colcap venía muy asustado por elecciones, se pegó una desplomada de 1600 a casi 1400 puntos. Esta fue la caída preelecciones donde el mercado estaba asustado. Miren el brinco, poselecciones, el mercado le gustó la noticia, el mercado empezó a descontar otro escenario, se pone más optimista. Entonces, por ahora se mantiene la tendencia alcista en el Colcap y yo considero que si Rodolfo pasa a las elecciones y ganamos la presidencia, yo voy con Rodolfo, a mí me parece Petro muy peligroso sus propuestas económicas, le va a ir muy bien a la Bolsa de Colombia y le va a ir muy bien al país, entonces ojalá votemos bien. En cuanto a las mejores y peores del mes, pues las mejores tuvimos a CLH con un más 20, BHI miren qué tremendo rally, 16%, viene subiendo, nadie sabe qué está pasando ahí, yo a BHI pues no la sigo, pero súper bien los que van ahí, creo que hoy estuvo por los 360, súper lindo pues el negocio para los que tienen BHI y no se bajaron en la OPA, yo no la sigo, no sé nada, no les puedo decir mucho. Bancolombia también disparada, esta se disparó ayer, Bogotá. Grupo Sura tuvo un alza muy fuerte porque Gilinski estuvo comprando más acciones en bolsa, aumentando su participación, entonces ha venido empujando el precio al alza de Grupo Sura. Preferencial de Bancolombia, miren que en general los bancos, muy buen desempeño, obviamente Petro va en contra de los bancos, él quiere grabar y grabar bancos a la lata, entonces al mercado pues no le gusta, el mercado de alguna manera reacciona positivamente. ISA, que venía tan aporreada, porque ISA pues es una empresa que tiene un alto riesgo político, porque la maneja, digamos, el dirigente del país, 9% de alza. Las peores Nutresa, Nutresa se cayó un 23%, como ya Gilinski mostró que no tiene al parecer más interés, en teoría, más interés en Nutresa, pues empieza a bajar menos 23%. Éxito después de esa decepción que sacó con la recompra de acciones, que fue una jugada, a mí me pareció muy fea la jugada de Éxito, creo que para los minoritarios debería haber habido una recompra de acciones sin esos límites, pero realmente lo que querían era pagarse un dividendo ellos mismos prácticamente, menos 20%, el mercado le castigó esa jugada. Padrío menos 16, preferencial de Corficol la destruyeron, menos 16%, ETB también, Mineros, Emargos, unas muy negativas en el mes que no alcanzaron a recuperarse suficiente con el rally de ayer. En cuanto a lo que va corrido del año, la campeona es Grupo Sura con un más 48%, y tuvo una caída fuerte. Preferencial de Bancolombia con un 32%, Bancolombia con un 30%, Nutresa con un 29%. Preferencial de Villas, BBVA, Ecopetrol con un más 16. Ecopetrol venía siendo casi que la líder, pero Ecopetrol cayó muy fuerte precisamente por el miedo a elecciones. Recuerden que Petro propone acabar con la exploración petrolera. Acabar con la exploración petrolera es el fin de Ecopetrol. Entonces la acción pues venía muy castigada. Ayer o hoy salieron noticias de un dividendo extraordinario que van a pagar. Con ese dinero se va a enviar el dinero al Fondo de Estabilización. Para los que de pronto no saben, en Colombia tenemos una de las gasolinas más baratas del mundo. La gasolina corriente debería estar en 17, 18 mil pesos, pero está siendo subsidiada por el gobierno. Eso deja un hueco.
ese hueco que está dejando subsidiar la gasolina para que la inflación no se dispare, para que el consumo no se afecte, ese hueco lo va a pagar Ecopetrol. Entonces miren lo bonito de tener petróleo y lo bonito de venderle petróleo al mundo. Eso nos ha permitido subsidiar la gasolina, ese dinero va para educación, ese dinero va para inversión, para la salud. Entonces, hombre, ¿cómo se nos ocurre acabar con la exploración petrolera, por Dios, si esa es la fuente de ingresos del país? Por eso es tan peligrosa la propuesta de Petro, porque acabar con Ecopetrol es acabar con la mayor entrada de recursos de dólares a Colombia. Eso es un suicidio económico. Entonces el mercado, digamos, ha venido castigando a Ecopetrol pues por ese tema. CLH también muy bien, muy impulsada por la recompra de acciones. Las peores quienes han sido Paz de Río, Valsimesa, Grupo Aval. Bueno, Grupo Aval no es real, recordemos que hubo una excisión. El Cóndor, al Cóndor le han dado como a rata, menos 20, PF Aval tampoco es real. A Mineros la han castigado mucho. También hay un tema ahí con la minería. Petro le quiere decir no a la minería, le quiere decir no a todos estos temas de recursos que son muy importantes para Colombia, entonces también han estado castigadas. Muy interesante lo que está pasando con el Colcap, un 14% de alza, está superando de lejos el promedio de este universo de acciones que está en más 1.6%, es decir, el Colcap ha sido muy ganador este año, casi que uno de los mejores negocios que ha habido en Colombia este año es tener Colcap y listo y relajarse. Muy buen desempeño porque las líderes están punteando. En repos estamos aproximadamente en 300.000 millones de pesos. Repito, pues mayo fue un mes positivo, se rescató sobre todo mayo el día de ayer con elecciones. Mi mensaje es, hombre, voten bien. Hay una propuesta peligrosa y hay una propuesta que realmente no es peligrosa. Puede que te guste, puede que no te guste, no importa. Aquí nos vamos con Rodolfo, porque realmente no representa un peligro para Colombia. Petro sí representa un salto al vacío, representa un suicidio económico. Son peligrosas sus propuestas. Vamos a hacer un video más adelante evaluando propuestas, así objetivo económicas, y les explicaré por qué es un peligro para Colombia Petro. Les mando un abrazo, si te gustan las inversiones, pues suscríbete, déjanos un comentario, nos vemos en el próximo.